Ok, perfecto. Ya estoy grabando esto, así que bien. Ahí se van uniendo los demás, chicos. Voy a mostrarles aquí la gráfica de Bitcoin. Bien. Esto es Bitcoin, ¿verdad? En temporalidad de 4 horas, ¿verdad? Como pueden observar aquí, esa proyección yo se las hice temprano por la mañana, ¿verdad? Y les avisé de que iba a venir un alza nuevamente, ¿verdad? Que íbamos a ir a zonas de 26.500 aproximadamente. Bueno, el precio alcanzó en un mechazo los 26.530, bastante preciso, ¿verdad? Todavía tenemos impulso al alza, ¿verdad? Y estamos dejando absorción por la parte baja, lo cual nos dice de que todavía, pues, se podría venir un pequeño impulso más aquí al alza, ¿verdad? Todavía podríamos alcanzar inclusive los 26.600, ¿verdad? ¿Por qué fue que les compartí en la mañana de que íbamos a tener otro rebote más, ¿verdad? Posiblemente antes ya de volver a romper a la baja. Porque esta caída que nosotros tuvimos aquí temprano, ¿verdad? En Bitcoin, básicamente, nos dejó un imbalance aquí, o un vacío, básicamente aquí lo pudimos ver, ¿verdad? Ese vacío que nos deja aquí, el precio, básicamente debe llenarse, ¿verdad? Por lo cual, al respetar la directriz alcista que lleva el precio, ¿verdad? Básicamente aquí en los últimos movimientos que tuvo, en la bajada del 25 de septiembre y 26 de septiembre, ¿verdad? Y con la bajada de hoy, básicamente nos respeta los mismos mínimos con un vacío por la parte alta. Nos dice de que el precio iba a rebotar e iba a buscar zonas de 26.500, 26.600 y de manera precisa en el mechazo llena todo el vacío. Por lo cual, ese vacío desaparece y solo nos queda este otro vacío que tenemos por la parte alta, ¿verdad? En 4 horas nosotros tenemos aquí este vacío que dejamos en este punto, que los imbalances sirven como soporte y sirven como resistencia también. El precio reacciona a esos imbalances que deja, ¿verdad? Y en esta ocasión nos sirvió como resistencia, lo cual este vacío ya se ha reducido un poco porque con esos spikes ya han llenado parte de ese vacío, pero todavía tenemos un vacío hasta la zona de los 26.970. Bajo mi opinión, me parece que va a quedar pendiente. No se va a llenar todavía, ¿verdad? Por lo cual, en 4 horas, me parece a mí de que el precio debería detenerse cerca de esta zona de aquí. 26, si lanza un mechazo a 26.600, excelente, ¿verdad? Y a partir de ahí debería ya empezar un lateral algo débil similar a ¿verdad? Preparándose para una ruptura a la baja nuevamente. Esa ruptura bajista nosotros vamos a evaluarla cómo se genera, ¿verdad? Básicamente nosotros en 4 horas tenemos todo este vacío por la parte baja que no lo hemos llenado. ¿Puede servir como un soporte? Claro, no 25.600, ¿verdad? Básicamente es un vacío que comienza en 25.613 hasta la zona de los 25.225 dólares. Es bastante grande, ¿verdad? Puede servir como un soporte, verdaderamente, eso es un vacío de un 1.53%, ¿vale? Pero básicamente el precio con alta probabilidad va a ir a buscar esa zona entre el día de mañana y el viernes, ¿verdad? Por lo cual a mí me parece de que la zona de los 26.600 como máximo podría ser una zona interesante para buscar algunos cortos en algunas altcoins, ¿verdad? Para 4 horas la previsión queda así. Si nosotros nos vamos a una temporalidad diaria, ¿verdad? Pues básicamente lo que nosotros podemos observar aquí es de que básicamente estamos teniendo rechazo por la parte alta del pullback, ¿verdad? Por lo cual, disculpen, me parece que dijeron que no están escuchando bien. ¿Escuchan bien, chicos? Porque si no, siento que estoy hablando solo. Sí, está muy bien, está muy bien. Oh, Está perfecto. bien, Efraín. Perfecto, gracias. Si es que miren en el chat como que alguien no escuchaba bien. Bien, entonces seguimos, chicos. En la temporalidad diaria, nosotros lo que tenemos aquí es un rechazo, básicamente estamos teniendo rechazo en el pullback y se está preparando para básicamente moverse a la baja, ¿verdad? El precio en el diario es para abajo, básicamente eso es bajista, ¿verdad? Aparte de que en el volumen, si nosotros vemos el volumen aquí, estamos lanzando picos erráticos de volumen. Miren, desde aquí, desde que comenzamos este rango, hemos lanzado picos erráticos de volumen, ¿verdad? Inestables, ¿verdad?
En el live anterior nosotros aprendimos, ¿verdad?, de que cuando el precio se mete en un lateral con picos que sobresalen de volumen es porque están distribuyendo, ¿verdad? Básicamente aquí podemos ver, aquí nos vendieron el precio, miren cómo lo tumban, aunque no pudo tumbarlo de la misma manera como cuando lo tumbaron en esta forma, de esta zona de aquí, ¿verdad? Vale, significa que la presión vendedora viene disminuyendo en ese punto. Ahora, aquí el precio, miren cómo absorbió esta vela, esto fue presión de frenado. El precio sube, vuelven a distribuir aquí arriba, miren cómo frenan, después vuelven a distribuir aquí arriba, sale otro pico, y para abajo. Ahora, este pico que sobresale aquí, básicamente nos frenan el precio aquí. ¿Ven? Entonces nos dicen de que nos están vendiendo por la parte alta y un volumen con picos erráticos y un precio en rango significa distribución. Nosotros, si recuerdan la proyección que nosotros llevábamos en el live anterior, ¿verdad? Nosotros habíamos dejado a Bitcoin, vamos a quitar el pullback un rato, nosotros habíamos dejado a Bitcoin que hacía falta una onda C, ¿verdad? Inicialmente, nosotros llevábamos una proyección de Bitcoin hacia A, B, y que esta había sido la onda C, y a partir de aquí vamos a comenzar un impulso ABC para el precio, ¿verdad? Bien, como les mencioné en ese directo, yo les dije que yo sospechaba de que esto era una pauta plana, porque esta onda C había sido muy pequeña, básicamente, en comparación a la onda A, ya que la onda B no logra superar el máximo de la onda A, por lo cual nos dice que la onda C debe ser igual o mayor a la onda A. Y no sucedió, ¿verdad? Básicamente casi quedó igual al mismo punto. Por lo cual yo empecé a sospechar de que esto era un patrón de pauta plana, ¿verdad? Básicamente un patrón de A, B y C, ¿verdad? Una pauta plana de continuación bajista. Y esta pauta plana es la onda B, ya que la onda B puede ser en pullback o puede ser en pauta plana. Por lo cual esto queda así. Y faltaría una onda C más bajista, ¿verdad? Que la veríamos en los próximos días, ¿verdad? Quedaría aproximadamente así. A, B, esta pauta plana es la onda B, y la onda C que haría falta todavía por liquidar. Vale, como la onda B se genera en una pauta plana, básicamente la onda C debería ser igual o mayor a la onda A. Si nosotros medimos la onda A básicamente, que básicamente esto viene dado así, porque esto que nosotros tenemos aquí es una zona de redistribución, como pueden observar aquí. Aquí teníamos la primera onda, la B y la C, básicamente, ¿verdad? Y básicamente distribuyen por la parte de baja. Pero vale, si nosotros tomamos desde aquí el inicio de la onda A, tomémosla desde aquí, ¿vale? Hasta aquí, básicamente, entonces esa onda A básicamente debería ser el tamaño de la onda C. Si la onda C comienza a partir de aquí, ese movimiento debería llevarnos a zonas de $21,800, ¿vale? Es una zona que nosotros hemos estado considerando desde hace tiempo, ¿verdad? Que podríamos caer a zonas de 21, $22,000, ¿verdad? Proyectando una onda C similar a la onda A. Ahora, vale, si nosotros proyectamos la onda A desde aquí, que básicamente me parece que desde aquí inicia, básicamente, porque esto es un lateral, y en este punto de aquí, básicamente, vemos los picos erráticos de volumen, ¿ven? Todo esto es una zona de distribución, y esto es un lateral. Por lo cual, la onda A básicamente empezaría desde aquí. Entonces, si la onda A realmente comienza desde aquí y no desde aquí, entonces básicamente la onda C nos llevaría a zonas de $22,000, $23,000, que son zonas que yo les he estado comentando, ¿verdad? Ya que el precio, básicamente, lo que haría es caer a esta zona, se los muestro, lo que haría es caer a esta zona, así, aquí tendría un poco de rechazo, pero caería. Este es un soporte clave, ya que representa estos mínimos que tuvimos en el 16 de marzo del 2023, de este año, ¿verdad? Pero básicamente es muy probable que manipulen esos mínimos, ¿verdad? Bajen el precio en un mechazo a esas zonas de 23,200, $23,100, y a partir de aquí nosotros comencemos una estructura de recuperación y rompamos esta directriz bajista que nosotros llevamos en este punto, ¿verdad? Por lo cual ahí se completaría la onda C, la pauta plana, los patrones impulsivos, perdón, así, y estaríamos listos para comenzar un movimiento alcista fuerte, ¿verdad? Que nos lleve a zonas primero de 30,000 y luego romper toda esa zona, ¿verdad? Por lo cual para Bitcoin, en un diario se está preparando para liquidar, ¿verdad? Y vemos el volumen de que básicamente están distribuyendo por la parte alta.
Bien, en una gráfica aquí yo les había compartido también, esa la tengo en la de Binance, ¿verdad? Yo utilizo referencia a Coinbase porque Coinbase básicamente es el exchange de los institucionales, por lo cual lo que pasa ahí es bastante interesante, igual que Bitfinex, ¿verdad? Vale, en Binance opera muchísimo el retail, entonces prefiero verlo con Coinbase para ver qué es lo que están haciendo verdaderamente los institucionales, ¿verdad? En el caso de esta gráfica que les había compartido, yo les había dicho de que en un 30%, yo le daba un 30% de probabilidad de que se formase un rango de compresión. Si nosotros ponemos el pullback, básicamente el precio sigue oscilando ahí, ¿verdad? Como abrazando el pullback, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos, como yo les he enseñado en este pullback que les mostré hace tiempo, ¿verdad? Que cuando los colores se cruzan, cuando el color verde de este pullback se cruza a la baja, es porque iniciamos una tendencia bajista, ¿verdad? Y se cruzan con contundencia, porque en este punto se cruzaron, pero básicamente es muy delgadito, ¿verdad? Por lo cual no nos dice que no es una ruptura tan fiable, básicamente. El precio tiene, el pullback tiene que cambiar colores y hacerse ancho, como lo ven aquí. Aquí hemos cambiado estructura realmente, miren. Aquí se cruzan y se vuelve ancho el pullback, por lo cual nos dice que hemos cambiado estructura y básicamente mi niña de 2 años. Disculpen por esa interrupción. Bien, todo bien, ¿verdad? Vamos a continuar con el análisis rápido, ¿verdad? Estamos por terminar el análisis de Bitcoin. Bien, básicamente lo que nosotros esperamos para Bitcoin es de que verdaderamente liquidese la parte baja, ya que le faltaría, como les mencioné, un movimiento más a la baja, ¿verdad? En este punto, básicamente, el precio vendría a liquidar, a buscar zonas de 23.900, inclusive un poco más abajo, ¿verdad? Y vemos que verdaderamente aquí tenemos este indicador, este pullback, ¿verdad? Que les mostré la vez pasada, que nos muestra los cambios de estructura del precio. Cuando se cruzan los colores y se vuelve ancho, ¿verdad? Nos dice que la estructura realmente cambia en el precio. Pero si los colores se cruzan, pero no con contundencia, nunca se fíen de esa ruptura, ¿verdad? Tanto sea a la alza como a la baja. Por lo cual, en Bitcoin, básicamente, lo que nosotros tenemos como proyección es en el diario un movimiento bajista que finalmente venga a romper este pullback este pull por la parte baja, y en una temporalidad de 4 horas básicamente todavía le queda gasolina para hacer algún impulso más hacia zonas de 26.600 quizás, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar un movimiento bajista en el precio, ¿verdad? Más o menos nos quedan unas 12 horas de alza aproximadamente, ¿verdad? Unas 12 horas de alza, básicamente para mañana, básicamente el mercado se va a poner rojo de nuevo y esta vez yo creo que ya no se va a recuperar, ¿verdad? Bien, ese sería el análisis para Bitcoin. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a activar los micrófonos de los que se han venido uniendo. Efra, buenas noches. Buenas noches, Gary, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Oye, Efra, quería preguntarte sobre, mira, estoy checando AVE y ya tiene unos días que yo la vengo así viendo y hay divergencia, según yo, bajista. Entonces, yo más o menos, AEB. no, AVE. AAB. Ok, sí. Entonces yo he estado así como siguiéndola pero pues nada más no encuentro el momento de shortearla, ¿no? La empecé a shortear ayer, pero la verdad es que puse el stop loss súper ajustado y pues me sacó, ¿no? Porque sacó 2 velas hoy por la mañana, me parece. Pero entonces vengo escuchando que más o menos podríamos empezar a agarrar shorts cuando Bitcoin esté por 26,600. Así es. Sí, mira, sin poner un oscilador, básicamente, solo poniendo el pullback, aquí nosotros podemos observar de que la fuerza alcista, mira el color por la parte alta, cómo viene de fuerte, nos dice de que todavía no ha cambiado de estructura y verdaderamente, bueno, a nivel técnico sí, en 4 horas podemos decir que sí, ¿verdad? Ya que el mínimo que desencadena el máximo anterior es este, ¿verdad? Por lo cual se rompe verdaderamente,
pero básicamente vamos a estar como oscilando en este punto, ¿verdad? Se escucha algo, mi interferencia en tu micrófono. Voy a silenciarlo un momento para que no se escuche esa interferencia y luego te lo activo. Bien, entonces básicamente en este punto es muy probable AVE que vuelva a buscar la zona de los 62,56, ¿verdad? Le queda impulso verdaderamente, le queda mucho impulso, le quedan unas 16 horas de alza, básicamente se va a tomar toda la noche y toda la mañana del día de mañana, ¿verdad? Bajo mi opinión, me parece que la zona para shortear van a estar por las zonas, va a estar por la zona de los 62.80 aproximadamente, ¿verdad? Pero hay que esperar el patrón de confirmación. Si nosotros nos vamos al diario, sí, efectivamente tenemos un patrón bajista y pues sí, verdaderamente tenemos una tendencia bajista. Miren, cuando rompe, nunca se han cruzado los colores, ¿verdad? ¿Lo ven? Como los colores no se cruzan en el diario, nos dice que la tendencia sigue siendo a la baja, por lo cual esto es altamente probable que el precio venga a llenar este vacío que tenemos aquí sin ningún problema, buscando los 56, 55 dólares. La entrada tendrías que buscar en 4 horas para el día de mañana, ¿verdad? Y la entrada la tendrías más o menos por estos niveles que tienes aquí, verdaderamente los 62,40. Esos serían los niveles para shortear básicamente para el día de mañana, ¿verdad? Ahí no puedes hacer nada ni a la alza, ahí no puedes meter ni long ni short en estos momentos porque estás muy pegado al pullback y muy pegado a la resistencia. Y tampoco puedes meter un corto porque todavía le queda impulso, ¿verdad? Por lo cual hay que esperar en AVE y el día de mañana vamos a tener un patrón claro para shortearla en gran probabilidad. Bien, voy a activar tu micrófono ya. Listo. Bien. ¿Quedó claro, Gary? Continuamos. Sí, estamos. Perfecto. Oye, Fran. me gustaría preguntarte, quizás ya lo explicaste en otro momento, pero no entiendo muy bien cuando hablas de los picos erráticos, o sea, con respecto al volumen, ¿verdad? Porque Sí. Yo veo las barritas, o sea, como lo pones tú con las barritas rojas y verdes, pero yo no entiendo por qué les llamas erráticos si yo más o menos creo que coinciden, ¿no? O sea, la vela con la barra del volumen, ¿no? No, sí, cuando yo me refiero a errático, no me refiero al que coincida con la vela. Lo que yo llamo errático es que cuando nosotros tenemos un volumen así, mira, cuando nosotros tenemos un volumen que viene así estable, y de repente sale, ¡pum!, una barra que sobresale sobre el resto. Una barra que sobresale al resto. ¿Verdad? Más o menos, esta sobresale, nada tiene que ver con lo demás. Esto no tiene nada que ver con lo demás, ¿verdad? Lo que pasa es que esta vela que nosotros tenemos aquí viene precedida de un movimiento en rango con pérdida de volumen, ¿lo ven? Miren, y esta bajada no hizo subir el volumen, básicamente. ¿Lo ven? Y cada vez que se activaron barras que sobresalían del resto, era para frenar el precio, ¿lo ven? Y comenzó un movimiento alcista, ¿vale? Este volumen que nosotros tenemos aquí, básicamente miren la presión vendedora que hubo aquí. Aquí vinieron a distribuir la primera parte, ¿verdad? Luego el precio sube porque el retail sigue entrando hasta que empiezan a distribuir por la parte alta, vuelven a distribuir aquí, ¿lo ven? Y aquí sale otra barra que nada tiene que ver con el resto que habían salido anteriormente. Y frenan el precio aquí y el precio cae. Entonces, eso es una distribución cuando empiezan a salir esas barras que sobresalen del resto, es porque están distribuyendo, básicamente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un movimiento en rango, así, si nosotros tenemos un movimiento en rango, ¿verdad? Así, las barras de volumen, básicamente, si nosotros tenemos barras de volumen que son así, distribuyen aquí, y después viene un movimiento bajo así, y sale otro pico así, ¿verdad? Así, y otro pico así. Entonces, si nosotros tenemos picos que sobresalen del resto, eso le llamo un volumen errático, básicamente, ¿verdad? Significa que están distribuyendo. Cuando el precio está en rango, pero el volumen lo que hace es disminuir o mantenerse bajo, ¿verdad? Así, un volumen bajito, así,
y principalmente que venga disminuyendo, es porque están acumulando, básicamente, ¿verdad? Y de repente lo que va a salir es un pico grande, ¿verdad? Y el precio lo que va a hacer es subir, pum, en una vela como esta, ¿verdad? Porque acumulan y el precio sale disparado, le inyectan volumen y básicamente empiezan a distribuir ya en la parte alta. A eso es lo que le llamo un volumen errático, no que coincida con la vela o no, pues básicamente es que básicamente barras de volumen que sobresalgan del resto de las que han salido. A eso me refiero. Ok, muchas gracias. Claro, te agradezco. Pero, Vicky, me parece que ibas a hablar algo. Sí, quería preguntar algo antes de que pasemos a cualquier otro activo. Esta bajada de BTC del diario ya podríamos considerar una compra en spot, ¿verdad? Así es. Básicamente las compras en spot para Bitcoin tienen que estar en zonas, para la de vista porque es algo limpia, tienen que estar en zonas por debajo de $25,000. Vale, inclusive la zona de los 25,000, que es un soporte importante, se considera una zona de compra interesante para Bitcoin, ¿verdad? Pero dado que en el semanal nosotros tenemos un imbalance, ¿verdad? Aquí, todavía pendiente, ¿sí? Tenemos un imbalance ahí pendiente y eso está en la zona de los $23,000. Vaya, coincide con el largo de la onda C, ¿verdad? Ya que sería igual a la onda A. Bien, nos llevaría a zonas de $23,000, llenaríamos prácticamente todo este vacío, este imbalance, se balancearía el precio y básicamente tendría todo listo para subir, ¿verdad? Por lo cual a mí me parecen que las zonas, mucho mejores zonas son, una vez que rompa los $25,000, acumular de manera fuerte. Entre $24,000 y $23,000 serían zonas de compra poderosas para Bitcoin en spot. Y las altcoins ni me imagino dónde van a caer, ¿no? Van a sangrar muchísimo. Buenas noches con todos. Mil disculpas que le corte a Vicky. Y el imbalance que está más abajo, más o menos por los 16,000, que se ve perfectamente. ¿Qué pasa con eso? Sí, pero es más, ese está casi cerrado, sí. Básicamente tenemos uno, sí, aquí, básicamente. Está casi cerrado. Sí, tenemos uno en la zona de los 19,000, 18,000. Vale. Que caiga hasta allá lo veo complicado. Al menos en estos momentos sí lo veo complicado porque también hay vacíos que no se han llenado. En Bitcoin también. Si nosotros vamos más abajo, sí, aquí tenemos otro vacío. Miren, aquí tenemos un vacío pendiente en el semanal y básicamente esto está en los 14,700. Tenemos este pedacito que no se terminó de llenar, ¿verdad? Lo tenemos en los básicamente 14,300. El precio llegó hasta 15,500, ¿verdad? Muy cerca de cerrar este vacío. Sin embargo, no lo hizo. Los vacíos pueden quedar pendientes. Aquí tenemos otro enorme. Miren, esto está en la zona de los 11,700 a los 11. Esto está en la zona de los 12,600 a $11,900. ¿Verdad? Y para abajo hay más. O sea, si empiezo a buscar, si aquí tenemos otro en la zona de los 7,900, hay muchísimos que han quedado en el precio porque el Bitcoin ha subido de una forma bestial y se crean esos vacíos. Lo que hacen los algoritmos es tratar de llenar la mayoría, ¿verdad? Para que el precio no quede de manera imbalanceada. Hay que balancear el precio lo más que se pueda, ¿verdad? Pero no se llenan todos los vacíos. Inclusive hay un famoso gap ahí en los $9,000, ¿verdad? Que hablan mucho los youtubers, que jamás se ha llenado, ¿verdad? Eso se quedó en la CMI. Por lo cual no todos los imbalances deben llenarse, ¿verdad? Pero por lo menos la mayoría. Al menos este imbalance que nosotros tenemos aquí está muy cerca, es una zona que consideramos los $23,000 y perfectamente los algoritmos pueden ir a balancear esa zona antes de un impulso al alza bastante fuerte, ¿verdad? Por la parte alta sí tenemos vacíos también. Ya los vacíos que habían quedado en esta zona se llenaron por completo con esta alza. Y por la parte alta nos tenemos pendiente esta zona de aquí, que básicamente comprende desde los 33,000, 34,300 hasta los $37,500. Tenemos ese primer vacío y después de ahí ya no tenemos nada. Sí tenemos un pedacito aquí todavía en 43,600, pero no lo considero que sea un imán tan fuerte. Este sí, ¿verdad? Y después de ahí lo que tenemos ya es la resistencia, el order block, que básicamente nos tumbó el precio de manera agresiva.
Y esa va a ser una zona de venta psicológica muy fuerte, los $48,000, ¿verdad? Por lo cual el primer objetivo de Bitcoin, una vez que rompa su resistencia más fuerte, va a ser llenar este vacío en $37,000, ¿verdad? Y luego se va a dirigir a los $48,000, ¿verdad? En estos momentos, vale, considero ir a llenar este vacío principalmente, ¿verdad? Aparte de que si nosotros observamos el volumen en el semanal, vemos que el volumen, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Vemos que el volumen viene decayendo, miren, viene decayendo. Se mantiene un volumen estable, no hay picos erráticos en el volumen, ¿ven? ¿Vale? Salvo aquí, ¿vale? Donde frenaron el precio, pero no han habido más. Básicamente se ha mantenido muy estable el precio, por lo cual en esta zona se ha mantenido muy estable el precio, realmente, ¿verdad? Solamente hubieron estas dos zonas donde vendieron en esta zona, donde distribuyeron en esta zona. Pero toda esta zona de caída y esta zona de caída, el volumen se ha mantenido estable. No veo nada errático que me diga de que están redistribuyendo, por lo cual me dice de que esto es una zona de acumulación. E inclusive, esto es Bitstamp, ¿verdad? Si se los pongo en Coinbase, vamos a ponerlo en Coinbase, que a modo institucional se ve mucho mejor, mucho más claro el volumen. Miren, se ve mucho mejor. Este es el exchange de los institucionales y aquí podemos ver efectivamente que el volumen viene descendiendo, ¿verdad? Mientras el precio se mantiene en rango, por lo cual nos dice que están acumulando. Bien, pero antes es altamente probable que vengamos a llenar todo el vacío que hay todavía en $23,000. Altamente probable, ¿verdad? Antes de un movimiento agresivo al alza y venir a llenar todos los demás vacíos, que tenemos aquí el vacío de los $37,000, ¿verdad? Por lo cual no todos los vacíos se llenan, ¿verdad? Pero los algoritmos lo que tratan es llenar la gran mayoría, ¿verdad? Para balancear el precio. Gracias. Bien. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, con Bitcoin ya estamos claros, ¿verdad? Bien. En este caso, yo les quería mostrar, bueno, en el caso de Solana, yo les di una entrada en Solana, ¿verdad? Temprano les di una entrada en Solana, ya por la tarde, ¿verdad? Les di una entrada en temporalidad de 4 horas, me parece, sí, fue en 4 horas, ¿verdad? Y se las dejé alcista, porque habíamos formado una divergencia alcista en el caso de Solana, ¿verdad? Ahí la pueden ver claramente. ¿Lo ven? Miren. Un ciclo más pequeño que el otro, pero en el precio, ¿verdad? Nos hizo un bajo más bajo. Eso es una clara divergencia alcista, cuyo punto más alto de la divergencia, pues lo tenemos aquí, en la zona de los 19,80. Y ese sería el objetivo para Solana, entre los 19,70 y 19,80. Básicamente, ya corrigió más del 50% de esa anomalía, ¿verdad? Si nosotros la medimos con el canal paralelo, básicamente sí, ya hemos corregido más del 50%. Altamente probable que se corrija por completo porque ese ciclo le falta todavía muchísimo tiempo, por lo cual esto se mantiene alcista, al menos hasta la zona de los $19,80, ¿verdad? Ya que si nosotros lo vemos, más allá de eso lo veo complicado. Uno, porque no hay vacíos, está completamente lleno, lo pueden observar. Esta mecha rellena toda esta vela. Y aquí básicamente con esta alza se rellena todo el vacío que tenemos aquí. No hay imbalances pendientes, por lo cual no hay un imán que atraiga el precio más arriba. Aparte que en el diario, en la temporalidad diaria, nosotros ya vamos a comenzar básicamente un ciclo bajista, ¿verdad? El ADX está en zona de propulsión. Es muy peligroso, ¿verdad? La única manera que esto cambie es de que el precio vuelva a reventar, básicamente, y vaya a buscar la zona nuevamente de los 20,37, 20,60, 20,37, y busque una zona como de triple techo. Con lo único de que este mínimo se estaría quedando muy por arriba del otro, por lo cual nos dice que sí hay presión compradora. Vaya, y se podría empezar a generar una zona de acumulación en esta zona. Vale, eso lo veremos para el día de mañana, a ver cómo se comporta. Venimos con pérdida de volumen, sí, ¿verdad? Venimos con pérdida de volumen, eso es interesante. Pero hay que ver cómo se comporta en la zona de los 19,80, lo que es Solana, ¿verdad? Estarla observando, porque si empieza a agarrar fuerza, entonces sí se pondría interesante lo que es Solana. Hasta el momento no lo podemos considerar, simplemente una zona de, básicamente una zona de alza hasta los 19,70, perdón, 19,70, 19,80,
y a partir de ahí deberíamos de empezar a ver una clara reversión. Vamos a vigilar el volumen también, porque este pico que salió aquí fue frenado en este punto. Hubo un cambio de manos y los shorts tomaron beneficio y se tomaron posiciones alcistas. El precio sube, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esta barra de volumen que tenemos aquí. Por lo cual, a medida que el precio sube, todavía no hemos visto claramente Espérenme, voy a quitar estas cosas aquí. Bien. Todavía no hemos visto básicamente un pico que sobresalga de estas últimas barras de volumen que se han generado, por lo cual nos dice de que no están vendiendo todavía. Así que sí puede seguir subiendo un poco más. Los que van en Solana mantengan la posición sin ningún problema, ¿verdad? Se mantiene alcista, ¿verdad? Bien, quiero revisar con ustedes Polkadot, que está interesante. Miren, en el caso de Polkadot, se está resistiendo básicamente a caer y los $4 están resultando ser un soporte bastante interesante. Miren la pérdida de volumen que esto trae. Es bestial, ¿verdad? Aparte que Polkadot ha dejado un vacío en la temporalidad diaria, se puede ver. Miren, ha dejado un vacío en la temporalidad diaria en la zona de los 4,35, ¿verdad? Y el precio básicamente nos mantiene un soporte en esta zona que está aquí. Toda esta zona de aquí se mantiene como soporte en Polkadot, toda la zona de los 3,95, 3,92, ¿verdad? Y básicamente el ADX se mantiene plano. Si se nos gira a la baja, básicamente, lo que va a hacer Polkadot es subir con fuerza. Cuidado. Yo en Polkadot, yo ya compré en spot, en lo que es Polkadot, y les dije que iba a comprar en la zona de los $4, ¿verdad? Yo compré Polkadot en spot. Y en lo que es Quantity yo llevo una posición alcista, ¿verdad? En lo que es Polkadot. La llevo desde los 4.01, ¿verdad? Básicamente, voy a break even, básicamente. Está soportando muy bien aquí, básicamente, y no hay nada anómalo en el volumen, lo cual me dice de que no están con intención vendedora en el precio hasta el momento, al menos hasta el momento. Ahora, si empiezo a ver algo extraño, pues consideraré cerrar. Pero por el momento, desde estas zonas, es muy probable que se pueda venir algún rebote. Ahora, vaya, a ver, si Bitcoin cae, ¿verdad? Hay que ver cómo se comporta DOT. Porque si básicamente DOT, lo único que hace es un mechazo y se devuelve a esta zona, ¿no? Si Bitcoin colapsa, básicamente, que es la mayor probabilidad, y Polkadot lo que hace es rompe este pool, pero deja un gran mechazo y empieza a recuperarse sobre esta zona, es altamente probable de que el precio suba. Y lo que venga es a subir de manera poderosa y a llenar este vacío que tenemos en esta zona de los $4,40. Ojo con eso, es lo que estoy esperando básicamente en Polkadot, ¿verdad? Que el precio colapse, rompe ese pool de manera agresiva y aparte que tenemos otro soporte por esta parte baja muy cercano, por lo cual no descartaría que si Bitcoin colapsa, lance un spike bajista hasta esta zona. Por lo cual yo tengo programado esta orden de compra por la zona de los $3,80. Básicamente, y tengo otra programada en los $3,50, ¿verdad? Para Polkadot. Tengo dos compras más programadas para spot, ¿verdad? Y en el caso de lo que es Confury, que llevo un swing trading abierto desde los $4, tengo las mismas zonas de compra para lo que es Polkadot, porque básicamente sí estoy esperando un mechazo. Y luego comenzar un movimiento alcista que venga a llenar este vacío y, ¿por qué no?, atacar la resistencia en los 4,73. Dejándome un precio promedio por debajo de 4 por los 3,86, me podría llevar un beneficio entre el 13% y el 21.5%, ¿verdad? Nada mal, ¿verdad? En spot, básicamente, quizás descargaría algo aquí, pero no todo, no toda la posición, ¿verdad? Aparte que solo compré un poquito, ¿verdad? En Polkadot. En el caso de DOT, yo me acuerdo que yo les había dicho de que no iba a comprar más de lo que eran monedas de DOT, ¿verdad? Porque tienen problemas con la tesorería, ¿verdad? Vale. Pero recientemente ha salido algo interesante en DOT, que están avanzando, están intentando trabajar con esos problemas, ¿verdad?, que están teniendo en la tesorería, y piensan expandir su ecosistema a 1000 parachains, ¿verdad? Eso haría que la demanda por el DOT aumentase. Aparte de que también están proponiendo que parte de las transacciones que se generen en DOT se quemen, las comisiones básicamente que se generan de la red, que son míseras,
se quemen parte de esos DOT también y que los DOT, que las parachains bloqueen, se quemen, ¿verdad? Que actualmente se devuelven a lo largo de 2 años, ¿verdad? Pero están intentando cambiar eso, ¿verdad? Y hacer de que los DOT, que las parachains bloqueen dentro de la relay chain, se quemen y nunca más vuelvan a circulación, haciendo el token mucho más escaso. Vale, si todo eso se aprueba, ¿verdad? Están trabajando en eso básicamente, el DOT podría sufrir un disparo fuertísimo a la alza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Vale, te voy a comprar un poquito aquí abajo, otro poquito aquí abajo. Si acaso el precio rompe, voy a comprar un poquito ahí abajo, ¿vale? Voy a aumentar un poquito más mi tenencia, buscando ese movimiento alcista fuerte que pueda salir en Polkadot, posiblemente para 2024, que puede ser un año interesante si las cosas al final las hacen bien, ¿verdad? Ustedes saben de que los proyectos en los que yo básicamente más confío es Theta Token, ¿verdad? Cardano, básicamente me parece interesante. Y me gusta también lo que es Phil. Me gusta ese proyecto bastante interesante sobre almacenamiento en la nube. Me parece bastante bueno, ¿verdad? Matic es bastante buena, ¿verdad? Ha tenido bastante debilidad, pero en lo que es Matic, me parece que es la layer 2 principal de Ethereum y va a seguir siéndolo, ¿verdad? Y en el caso de Avalanche, está en un muy buen punto, ¿verdad? Que les mencioné de AVAX, que para Spot está en un muy buen punto de compra, pero en el caso de AVAX viene formando una divergencia bastante fuerte en el semanal, ¿verdad? Y está metido en esta especie de banderín bajista, que ustedes ya saben el resultado de esto, es de ruptura alcista. Y miren todos los vacíos que dejó por la parte alta. Bien, tenemos un vacío justo en la zona de los $44. Interesante. La estructura de Avalanche no permite alcanzar máximos históricos nuevamente, o al menos se le complicaría muchísimo, pero al menos a que vaya a llenar ese vacío en la zona de los 44, pues es un beneficio interesante, al menos desde el punto donde está llenando ese vacío, estamos hablando de un 440%. Pues me parece tremendo. Comprando la moneda por debajo de $9 y vendiéndola en zonas de $40, me parece interesante. Eso sería para 2024, ¿verdad? Porque estos son gráficos semanales, ¿verdad? Y aparte que al semanal posiblemente les falten algunas caídas adicionales. Algunas altcoins quizás ya estén en mínimos, otras quizás lancen caídas adicionales, ¿verdad? Pero la mayoría ya están en mínimos, ¿verdad? En el caso de Avalanche todavía podemos ver una caída adicional llenando este vacío que tenemos aquí, ¿verdad? Hasta ese vacío llega hasta la zona de los 7,61 y vendría a buscar el suelo de este canal. Básicamente sería un soporte interesantísimo para hacer otra compra en el caso que caiga a esta zona y a partir de ahí buscar nuevamente la parte alta del canal, ¿verdad? Pero para Avalanche me parece también interesante. Sufrió mucho en la quiebra de Terra Luna porque ellos tenían como un partnership con Terra Luna, ¿verdad? Y mucho del dinero que tenían Avalanche con Terra se perdió en la quiebra y tuvieron que vender AVAX de la tesorería, ¿verdad? Para poder financiarse. Y esto agudizó la caída de Avalanche, la agudizó muchísimo más. Porque el proyecto, los desarrolladores del proyecto tuvieron que estar vendiendo la moneda para financiarse, ¿verdad? En estos momentos, pues ya se han como estabilizado un poco, pero todo ese efecto vendedor se ha hecho daño en el activo, ¿verdad? Y recientemente hicieron una asociación con Visa, ¿verdad? Básicamente para administrar redes de pago, por lo cual me parece interesante AVAX donde está. Entonces, me parece que tiene potencial de recuperación, aunque no creo que alcance máximos históricos, pero sí tiene un potencial de apreciación de casi el 400%. Me parece también interesante para acumular, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre algún proyecto que quiera que analicemos. Efra, Litecoin se mantiene también en la misma estructura bajista y para romper luego. Sí, Litecoin se mantiene bajista. A ver, tenemos aquí. Litecoin se mantiene bajista, ¿verdad? Básicamente yo espero a Litecoin en la zona de los 46 y la siguiente zona sería esta de los $41. Posiblemente sí nos puede hacer un doble suelo y en el caso que rompa, en mi opinión me parece que estos mínimos se van a romper porque se acuerdan de que Litecoin está metido en una divergencia. ¿La ven aquí? Mírenla. Voy a quitar la de X aquí. Como viene haciendo ciclos
cada vez más pequeños en el semanal, miren, viene siendo ciclos cada vez más pequeños, pero el precio básicamente nos hace bajos más bajos, desde aquí, aquí, así, ¿verdad? Básicamente sería así. Básicamente, pero salió feo eso. Vamos a hacerlo con la polilínea mejor, así. Que lo vean mejor desde aquí. Y el siguiente mínimo vendría siendo por aquí, ¿verdad? Este mínimo en alta probabilidad se va a romper. ¿Por qué? Porque esta divergencia que nosotros traíamos solo corrigió un 50%. Y esto ya lo expliqué hace varias semanas, ¿verdad? Que la divergencia que traía el icon aquí, que este es el punto más alto de la divergencia, ya que inicia desde aquí, ¿verdad? Esta divergencia solo corrigió un 50%. ¿Qué pasa cuando un activo se queda al 50% de una divergencia? También ya lo hemos estudiado. ¿Qué pasa? Se extiende, ¿verdad? Por lo cual, esto es un semanal y si se va a extender, en mayor probabilidad, ya que solo corrigió el 50%, se clavó al 50%, estos mínimos se romperían, ¿verdad? Por lo cual, en el caso del Litecoin, se mantiene con una proyección muy bajista y básicamente vendría a testear su pool más importante en la zona de los $30, que son las zonas que yo espero para Litecoin para empezar a comprar de manera fuerte. Si se pueden acumular en estas zonas, vale, porque también podría hacer un doble suelo. ¿Por qué no? Sí, podría ser un doble suelo, por lo cual sería interesante una compra en spot por la zona de los $45, $42, ¿verdad? Pero reservarse también una buena parte del capital en los $30, porque sería una compra maravillosa. Si nosotros lo vemos en el gráfico mensual, esto es un iceberg, clarísimo. Miren, este es el soporte histórico más fuerte. Tenemos un vacío por la parte baja en un mensual, sí, aquí, en la zona de los $13, vale, no considero que lo llene, me parece que eso se va a quedar ya. Básicamente, a menos de que algo malo pase con Litecoin, pues sí, pero me parece que ese vacío no se va a llenar, ¿verdad? Y ese pool es el más fuerte. Esto es una estructura iceberg, básicamente, y las mejores zonas para acumular de manera potente es cuando llega a estos mínimos, ¿verdad? Que básicamente son $30. Por lo cual, si en el semanal nosotros tenemos una divergencia que solo corrigió el 50%, esto se va a extender. Por lo cual, con alta probabilidad, los $30 son el objetivo final para mí, ¿verdad? Bien. Más o menos, o sea, toca seguir esperando, o en esta caída que harían la última vez de Bitcoin sucedería eso. Pues sí podría suceder, de hecho que sí. Me parece que con la última caída de Bitcoin, Litecoin va a buscar el doble suelo. Veamos cómo se comporta, porque mientras Bitcoin termina su caída, va a tener que consolidar primero. Y en esa consolidación, Litecoin podría continuar su caída. No necesariamente Bitcoin tiene que seguir cayendo para que Litecoin corrija. Simplemente la caída principal de Litecoin te manda a zonas de $42, ¿verdad? Y luego cuando Bitcoin se mete en una zona de acumulación, Litecoin hace su caída final, extendiendo la divergencia alcista que trae en el semanal, y a partir de ahí comenzar un movimiento poderoso al alza, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas principales del Litecoin? ¿Vale? Las zonas de nivel de divergencia, ¿cuáles son? Vale. Tenemos el primer nivel, que está en los 117, y el nivel más alto se encuentra en los $298, ¿verdad? Ahí se corregiría el 100% la divergencia, ¿verdad? Por lo cual, alcanzando zonas de $30, vale, ¿dónde quedaría el 50% de la divergencia? Vamos a medirlo, ¿verdad? Vale, alcanzando unos $30, $28 básicamente, que sería el inicio de este pool, el 50% básicamente quedaría ahora por la zona de los 93, $94, ¿verdad? Que coincide inclusive con este soporte que tenemos aquí. Miren cómo se clavaría de manera perfecta alcanzando la zona de los $28. Matemáticamente preciso. Miren, proyectándolo a esta zona. Por lo cual, sí, caería esa zona básicamente y lo tendríamos listo en un mes y medio a 2 meses. Litecoin caería bastante fuerte, de hecho. Así que atentos, con Litecoin. Sí.
Bien, ¿alguien quiere revisar algún otro proyecto? Hola, perdón. ¿Alguien dijo algo? Atom, Atom. sí, por favor. Bien, ¿en qué temporalidad la quieres ver? Diario. En el diario. Bueno, si lo vamos a ver en el diario, tenemos que ver qué está haciendo el semanal, ¿verdad? Principalmente, tenemos que ver la temporalidad superior. Vale, la temporalidad semanal se mira interesante en este punto. Uy, sí. Se mira bastante interesante en este punto, porque miren la pérdida de volumen que está teniendo esa bajada. Vale, por lo cual toda esta zona de aquí, de Atom, van a empezar a acumular. Muy interesante. Aparte que el soporte comienza desde esta zona. Vale. Bien interesante Atom, lo que está haciendo aquí. Bien. Ok, sabiendo eso, vamos a ver qué está haciendo el diario para tener una perspectiva mejor. Ya, la temporalidad que queremos analizar, ¿verdad? Miren qué interesante. Mira, esto es una zona de acumulación. Me parece que con la bajada de Bitcoin, lo que nosotros veríamos en Atom, vamos a quitar esto, lo que nosotros veríamos en Atom, básicamente, es una continuación de la bajada, ¿verdad? Básicamente vamos a buscar estos mínimos que estamos aquí en los 6,32. Nosotros colocamos el pullback, vale, tenemos fuerte tendencia a la baja, ¿verdad? Ni siquiera se ha empezado a hacer delgado el pullback, lo cual nos dice que todavía hay mucha fuerza, pero el volumen ya viene descendiendo, ¿verdad? A pesar de que el precio viene cayendo, el volumen desciende, ¿verdad? Por lo cual nos dicen de que básicamente van a empezar a acumular en esta zona, ¿verdad? Por lo cual lo que yo espero para Atom es un movimiento así, ¿verdad? Que básicamente venga a buscar estos mínimos que están por los 6.34 y a partir de aquí empezar a meterse en una zona de lateral. El pullback lo que va a hacer es bajar y empezar a presionar con el precio, ¿verdad? Preparándose para un movimiento al alza y al ataque de esta resistencia. Vale, esto le va a tomar básicamente por lo menos unos 15 días de octubre. Básicamente la primera mitad de octubre le puede tomar todo este movimiento bajista y lateral. Puede tomarle por lo menos las 2 primeras semanas e incluso se puede extender hasta la tercera semana de octubre. Mucho ojito, porque toda esta zona en Atom me parece que es una zona interesante para comprar, ¿verdad? En lo que es Atom. Y aparte que en el diario sí viene con una divergencia bestial, ¿verdad? Por lo cual una vez que rompe esta zona se va a dirigir muy rápido a la zona de los 9,86. Bien, me parece que la zona principal de compra para Atom en un diario, vamos a quitar el volumen, la tendríamos por la zona de los $6,40, ¿verdad? Así te lo dejo la predicción de Atom, por lo menos para las próximas 3 semanas. Bien, a ver, sí, creo que vamos a estar un rato más. Miren, Eli me había dicho que hablar un poco sobre el ETF del bot, ¿verdad? El bot básicamente es un ETF que básicamente busca replicar el Nasdaq, incluyendo también empresas de robótica e inteligencia artificial, ¿verdad? Me dijo que hablar un poco sobre este ETF. Miren, a mí me parece de que todo lo que es robótica e inteligencia artificial va a explotar durante 2024, ¿verdad? Lo que pasa es que en un periodo inicial donde aparecen todas estas tecnologías, se crean burbujas, ¿verdad? Entonces, se crea un boom inicial, luego se desinflan y cuando se desinflan mueren todos los proyectos que simplemente nacieron por el boom y crecieron por el boom y solamente quedan aquellas empresas que básicamente son fuertes y que sí prometen algo real, ¿verdad? Para el sector, ¿verdad? Nada más malo, o sea, nada mejor, perdón, quiero decir, también que invertir en un ETF, ya que los que manejan estos fondos tienen información que nosotros no tenemos, ¿verdad?
y pueden invertir en las mejores empresas, ¿verdad?, de este sector. Para mí, una de las ganadoras son Google, Microsoft, Nvidia y Tesla. Para mí son las 4 principales en la inteligencia artificial. De ahí hay otras que prometen bastante, como son WePad, como son Palantir Technologies, ¿verdad? Son interesantes también, prometen cosas interesantes, pero todavía son empresas que tienen que demostrar, ¿verdad?, muchas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos los gigantes que ya están sentados, que tienen bases sentadas en la IA, que vienen trabajando desde antes que se generara el boom, porque Google incluso fue uno de los pioneros trabajando con la IA desde antes que se generara el boom, ¿verdad? Me parece que es de las claras ganadoras, ¿verdad? Bien, este ETF invierte en todas esas empresas. Tiene un 14% de exposición a Nvidia, en lo que es el BOTS, ¿verdad? Porque Nvidia es el core, el corazón, básicamente porque no se pueden desarrollar IAs sin microchips. Y las empresas de microchips como AMD y Nvidia son muy importantes, ¿verdad?, para todo este sector y van a crecer muchísimo. Nvidia, yo les he dicho, de que es una empresa que para mí cuesta $1,000, ¿verdad? Pero lo va a hacer, pero de manera paulatina, obviamente, ¿verdad? En este momento, este ETF, miren, el sector tecnológico, lo que es primero lo que es IA, ¿verdad?, y robótica, va a tener un rebote pronto. Aquí nosotros ya tenemos formación de divergencia en una temporalidad diaria, en lo que es este ETF, ¿verdad? Aquí. Le quedan unos días, sí. Para la próxima semana esto va a estar alcista. Si no aquí, si este es el inicio ya, ¿verdad?, venir a cerrar todos estos gaps que están aquí y venir a buscar su pullback del diario. En el semanal, pues, sí, nosotros básicamente mantenemos un poco bajito todavía, ¿verdad? Pero básicamente se está preparando para un segundo impulso, porque lo que han generado aquí pues, simplemente es un primer impulso al alza, una onda B correctiva que viene a corregir el 50% de todo este onda impulsivo, y luego al ataque, que rompa el máximo de la onda A y venga a atacar esta zona que está aquí en los 36 puntos, ¿verdad? Todo lo que son microchips, robótica, ¿verdad?, inteligencia artificial, va a volver a subir, ¿verdad? Básicamente, va a volver a subir. Básicamente, a inicios de 2024, todas estas compañías van a volver a explotar. Y simplemente cuando terminen de corregir, hay que entrar con fuerza en todas estas compañías de robótica, ¿verdad?, y de inteligencia artificial. Vale, este es un ETF interesante, ¿verdad? Para armar un portafolio, básicamente, pueden incluir muchas empresas, ¿verdad? Como les digo, TSM, que es de semiconductores de Taiwán, AMD, ¿verdad?, Nvidia, ¿verdad? Bien, pero si se tiene poco capital, no te puedes diversificar en muchas compañías, ¿verdad? Porque básicamente no puedes invertir en tantos porque no te da el capital que tú tienes. Por lo cual, invertir en fondos como como el BOT, que te expone a un gran número de compañías de tecnología sobre el sector de robótica e inteligencia artificial, concentras el dinero en un solo fondo, ¿verdad? Y ellos invierten en las mejores compañías y mueven esos portafolios, venden acciones de una y aumentan de otra y así, para mantener un buen balance en el activo, ¿verdad? Por lo cual, para alguien que tiene poco capital, puede armar un portafolio de ETFs y una que otra empresa hay por ahí, ¿verdad? Pero más que todo, invertir en lo que son fondos como ETF es una muy buena opción para el que tiene muy poco capital. Para el que tiene más capital, básicamente yo recomiendo que invierta directamente en empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertas en el fondo, en lo que es el ETF, tú estás a expensas de un tercero, de que básicamente los que dirigen este ETF hagan buenas inversiones, ¿verdad? Hagan lo correcto para que el fondo crezca, ¿verdad? Entonces estás expuesto a terceros, básicamente. Mientras que cuando tú inviertes directamente en la compañía, tú haces el estudio, tú haces tu propio estudio sobre la compañía y si te parece bien, inviertes, vale. Pero el análisis lo hiciste tú, no estás confiando en ningún tercero, ¿verdad? Pero, claro, cuando se tiene muy poco capital, no te puedes diversificar, porque si el mercado cae de pronto por una noticia, todo se te pone en rojo y si estás muy diversificado, te liquidan la cuenta de manera rápido, ¿verdad? Por lo cual, si tú te expones a ETFs, básicamente abres un portafolio con ETF, te expones a menos activos porque tienes poco capital y en el caso que se venga una bajada fuerte, los ETFs no caen tanto como las compañías porque
ellos hacen balances en el portafolio para evitar esas grandes caídas. Por lo cual también, en cierta parte, también te proteges ante esas caídas. Cuando tienes poco capital, te proteges bajando la volatilidad de tu portafolio. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Cuando se tiene poco capital, fijarte en los ETFs. Para mí, el BOT de inteligencia artificial es un ETF a tener en cuenta, ¿verdad? Así como también para 2024, me parece a mí de que el XLF que les he mencionado yo, que es de BlackRock también, ¿verdad? Pero bueno, el XLF, básicamente, que es el del sector financiero, de los bancos y de compañías de seguro, va a estar en la zona mínima, ¿verdad? Esta zona que está aquí, a ver, se los marco, esta zona que está aquí, es la zona más importante de compra para este ETF. Eso está en la zona de los $30, ¿verdad? Se pueden invertir directamente en los bancos como es JP Morgan, como Goldman Sachs, como Bank of America. Claro, todos esos bancos están incluidos en este ETF, ¿verdad? Vale, sí, se puede invertir directamente en el banco, ¿verdad? Bien, pero como les digo, si alguien tiene poco capital, puede invertir en este fondo directamente, ¿vale? Tendría, si te quieres exponer a los bancos y a seguros, inviertas en el XLF, ¿vale? Después yo quiero un ETF de energía, el XLE. Quiero un ETF de robótica e IA, el BOTS, ¿vale? Entonces voy invirtiendo en ETFs. Y esos ETFs me exponen a muchas compañías. Y bajo la volatilidad para mi portafolio que es pequeño, para mi capital que es pequeño. A medida que yo aumento mi capital, puedo ir invirtiendo más en empresas individuales, ¿verdad? Básica. Y cuando se trata de exponerse a criptomonedas con un capital pequeño, básicamente solo puedes operar las de gran capitalización. Bitcoin, Ethereum y más que alguna altcoin ahí volátil. Pero básicamente sería exponerte a Bitcoin y a Ethereum, básicamente, cuando se tiene poco capital, y exponerte a la mayoría ETFs. Para mí sería lo ideal para alguien que tiene poco capital. Entonces, está metido en este rango, ¿verdad? Los bancos, se viene una bajada fuerte en los bancos. ¿Por qué? Porque se va a venir una crisis de liquidez. Esto es bajista desde donde está el XLF, y eso está agarrando pendiente positivo, ¿verdad? Para una temporalidad diaria, eso también está agarrando fuerza a la baja. Yo no shortearía a partir de aquí, porque no le queda mucho tiempo de bajada todavía al XLF, ¿verdad? Porque ya ha caído muchísimo. Esto tiene que generar una onda B, así. Esta es una onda A, B, y vendría una onda C, ¿verdad? Por lo cual, el poquito bajada que le pueda quedar a esto, básicamente, después lo que se va a venir es un rebote a buscar su pulva, y cuando rebote, ahí nosotros entramos en corto en lo que es el XLF, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué van a caer los bancos? Vale, los bancos van a caer o van a bajar sus acciones, ¿verdad? Básicamente, porque se viene un riesgo de deuda o una crisis de liquidez básicamente rápida en la economía, ¿verdad? Básicamente, esto es el corazón del sistema financiero, los bonos de 10 años, ya han marcado un nuevo máximo, ya están en 4.68. Miren, yo no sé cuánto tiempo realmente la Reserva Federal va a ignorar esto, porque esto es grave, básicamente porque el colateral de los bancos se empieza a depreciar, ¿verdad? Se empieza a depreciar de manera bestia, ¿verdad? Por lo cual, si básicamente me elevan el interés y la Reserva Federal abre las repos inversas, ¿verdad? Básicamente es un fondo donde la Reserva Federal le paga un interés básicamente a las instituciones que quieran parquear el efectivo ahí, ¿verdad? Eso estaba disponible para bancos y grandes fondos de inversión, pero actualmente la Reserva Federal, no sé si adrede, ¿verdad?, lo abrió al público para que cualquier mortal pueda guardar su efectivo en la Reserva Federal y esté recibiendo un interés del 5.5%, que es la tasa que tiene la Reserva Federal en estos momentos, ¿verdad? Bien, lo abrió, no sé si adrede, para seguir creando quiebras bancarias, porque al haber un clima negativo en los bancos y en las cuentas bancarias, básicamente el banco no te paga nada, básicamente, y la Reserva Federal me paga un 5.5, pues la gente lo que hace es saca su dinero del banco y lo mete en la Reserva Federal, ¿verdad? Y aparte, todo el dinero que se ha creado, todo el G7 ha creado 10 trillones de dólares en 6 meses. O sea, no me imagino para diciembre cuánto dinero más se creará, porque a medida que suben tasas de interés, estimula la creación de dinero, no la restringe, porque los gobiernos se endeudan mucho más, porque tienen que financiar la deuda existente más los intereses.
por lo cual estimula la creación de más y más y más dinero, ¿verdad? A lo contrario de lo que nos dicen los medios, que estamos en políticas restrictivas. No. Lo que pasa es que se está creando, básicamente, si en 6 meses crearon 10 trillones, en el 2020 crearon 8 trillones. En 6 meses han creado 10 trillones en lo que va de 2023. ¿Verdad? En los primeros 6 meses del año, de enero a junio, crearon 10 trillones. Ya por ahorita yo no sé ni cuánto irá ya, no he visto el dato ya por dónde irá ya, pero básicamente todo ese dinero no se refleja en los activos, como sí pasó en 2020, que la bolsa y todo se disparó porque se imprimieron 8 trillones de dólares. Ahora se ha impreso más dinero y el año no ha acabado, ¿verdad? Pero esta vez lo que pasa es que el dinero no está fluyendo al mercado, está fluyendo a las repos inversas de la Reserva Federal, ¿verdad? Entonces, todos esos trillones que están metidos ahí en las repos inversas, básicamente están ganando un 5.5% que, en comparación con la inflación, están en pérdida. Ahora, todos estos fondos de inversión que tienen su dinero en las repos inversas, ¿verdad? Están perdiendo en términos reales, están perdiendo por inflación, se está degradando el dinero, ¿verdad? Por lo cual, esto básicamente va a causar quiebras masivas y puede causar de que el sistema bancario se congele, inclusive se alcance los 5% de interés. Es insostenible ya esto, ¿verdad? Porque haría que el colateral se depreciase casi un 70%, porque los bonos, mírenlo, si nosotros vemos el TLT, que son los bonos a 10 años, a 20 años, ¿verdad? Vaya, miren el bear market que tiene esto. Básicamente, esto ha caído un 46.71%. Si el interés se dispara al 5%, estos van a tener una caída del 60% aproximadamente, ¿verdad? Por lo cual no hay forma de que las instituciones financieras puedan soportar eso. Por lo cual generaría un colapso del crédito total y se congelaría todo el sistema financiero. Vaya, entonces, dudo mucho que lo dejen llegar al 5%, ¿verdad? Por lo cual la Reserva Federal va a tener que intervenir, quizás cuidado, en noviembre y diciembre, va a tener que venir comprando todos estos bonos, expandiendo el balance, ¿verdad? Y eso, cuando los intereses caigan y el colateral suba, entonces las instituciones tienen ahora sí incentivo para pedir márgenes o pedir préstamos en garantía con estos bonos, porque el precio del bono sube, ¿verdad? Por lo cual, todo este dinero que se ha creado, ¿verdad? Y que están llevados en las repos inversas, ¿verdad? Pero cuando la Reserva Federal venga y compre estos bonos y baje el interés, el bono va a subir, el precio del bono va a subir y va a empezar el apetito por el riesgo. Y todos esos trillones que se han impreso, que ya llevamos, o sea, si se imprimieron 10 trillones en los primeros 6 meses, no sé cómo irá ahora, ¿verdad? Y en el 2020 se crearon 8 trillones y miren hasta dónde llegó Bitcoin, el S&P, los máximos que marcó y todo eso, ¿verdad? No me imagino el bull market que van a crear los activos. Y esto ha sido simplemente una destrucción del sector privado, porque el sector público básicamente lo único que ha hecho es endeudarse y endeudarse cada vez más. Por lo cual lo único que han hecho es robar los activos con este bull market, ¿verdad? Y básicamente los grandes están acumulando estos activos, comprándose los bancos pequeños, ¿verdad? Creando un monopolio financiero, robándose todos los bitcoins, ¿verdad? Porque todas las quiebras que han habido en el sector cripto, todos esos bitcoins se los han robado básicamente. Y siguen acumulando bitcoin y siguen acumulando bitcoin. Solo queda menos del 5% del suministro en los exchanges, ¿verdad? Y básicamente nos están dejando sin el activo más escaso que existe, que es Bitcoin, ¿verdad? Y todos estos activos van a dispararse como la espuma, ¿verdad? Y esto va a ser interesante, tener activos como Bitcoin o básicamente empresas que se revaloricen más que la inflación, ¿verdad? Porque la energía va a seguir subiendo, lo que es el petróleo va a seguir subiendo. Entonces necesitamos activos defensivos que hagan que nuestro capital crezca más que la inflación, que se va a disparar a niveles abismales, ¿verdad? Por lo cual el mercado básicamente se pone rojo, básicamente porque hay una restricción de la liquidez, no porque la Reserva Federal lo esté causando, sino porque todo el dinero que se crea fluye hacia las repos inversas, ¿verdad? Por lo cual, cuando esto se salga de control, que ya se salió de control, pero siguen ignorándolo, esto va a ocasionar unas quiebras masivas que no sé si la gente está preparada para eso, ¿verdad? Porque tú te levantas una noche, perdón, te levantas una mañana, quieres ingresar a tu aplicación del banco y no vas a poder entrar porque hay un congelamiento del sistema bancario. Así que
si tienen ahorros en las cuentas bancarias, yo por lo general, yo no mantengo mis ahorros en las cuentas bancarias. Para mi ahorro personal está en Bitcoin, ¿verdad? Yo tengo una parte en Bitcoin que yo nunca vendo, solo acumulo, ¿verdad? Como les he venido mencionando. Y ese es mi ahorro personal, porque en Bitcoin no me pueden quitar mi dinero teniéndolo en una billetera fría, ¿verdad? Con Bitcoin no me pueden quitar mi dinero. Es mío, tengo riesgo de volatilidad, sí, pero el dinero es mío, no me lo pueden quitar, ¿verdad? Cuando yo tengo mi dinero en el banco, el dinero no es mío, porque cuando tú firmas, cuando tú abres una cuenta bancaria y firmas, ¿verdad? Toda esa letra pequeña que nadie lee verdaderamente dice que tú eres un prestamista al banco, por lo cual tú le cedes el dinero al banco para que él lo maneje de la forma como él quiera, ¿verdad? Simplemente a ti te dan acceso a ese dinero, pero realmente cuando tú lo tienes metido en un banco, el dinero no es tuyo, el banco puede hacer lo que quiera con ese dinero por ley, ¿verdad? En Bitcoin yo tengo riesgo de volatilidad, pero el dinero es mío, y en el banco tienes riesgo de contrapartida y el dinero no es tuyo, por lo cual yo prefiero a Bitcoin en ese punto, ¿verdad? La red más segura y descentralizada que tenemos y el activo más escaso que tenemos, ¿verdad? Por lo cual, lo que se viene es un bull market bestia en lo que son los activos, ¿verdad? Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la economía real, porque la economía real sí va a estar muy, muy, muy deteriorada, por lo cual tenemos que protegernos invirtiendo o emprendiendo con algo que básicamente nos dé ingresos para poder mantener activos, porque si no tenemos ingresos suficientes, de nada sirve tener activos, porque vamos a tener que venderlos para sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos generar ingresos, ¿verdad? Por las vías que sean, para poder mantener nuestros activos activos, ¿verdad? Y que esos activos, cuando todo ese dinero fluye al mercado, nos protejan de toda la ola inflacionaria que vendría, ¿verdad? Vale. Él les expliqué un poco de macroeconomía, cómo funciona esto, ¿verdad? Vale, sé que nos salimos un poco del tema, pero era necesario explicarlo, pues, para que vieran las proyecciones que verdaderamente y lo que está pasando, ¿verdad? En lo que es el mercado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta con alguna acción o cripto, o lo dejamos aquí. Saúl, ya activé tu micrófono, y Mark 410, ya activé tu micrófono también. Si alguien tiene alguna consulta, la vemos. Si no, pues ya terminamos. Oye, Master, yo estoy atrapado en Void. Yo sí entré por ahí cuando nos comentaste. ¿Será que tengo esperanza de salir de ahí, de Void? Sí. Yo entré por los 62, creo. Sí, vas a salir de ahí. El gas natural se va a disparar. Mira, lo que está pasando es una divergencia. Entonces, si tú vendes aquí, ¿sabes lo que va a pasar? Pues si tú vendes aquí, lo que va a hacer el precio es esto. ¡Boom! Bueno, hasta aquí. Bueno, realmente hasta ahí, porque aquí está la resistencia más fuerte, está en los $150. Ok. Entonces, básicamente, esto es una divergencia alcista, vale, se extendió un poco más de lo que esperaba yo, pero vale, sigue en la zona, o sea, no pasa nada. Manténlo, no hay problema. Simplemente no te apalanques, porque este es un ETF apalancado del gas natural, por lo cual ya no necesitas apalancarte. Y ya mira, ya estás teniendo velas de indecisión en esta zona. Así que tranquilo, no te preocupes, no necesitas vender, básicamente. Bueno, ok, Master, muchas gracias. Eso era todo. Manténlo. Si tienes una cuenta. O sea que en Boyle hay como entrar. En Boyle está para el que no ha entrado, inclusive puede entrar ahorita. ¿Dónde está? Sí, Master, pues muchas gracias. Entonces, hasta los 150 el Take Profit, gráfico semanal, ¿va? Así es. Así que eso lo vas a ver. Quizás te lo dé de regalo navideño. Padrísimo, junto con los aguinaldos. Sí. Doble sorpresa, ¿eh? Aquí dice Justin que si podemos ver WLD, dice que va atrapado en un short, dice. A ver. WLD dice que va atrapado en 1.789 en 15 minutos. 15 minutos y una hora. Dios mío. A ver. Gráfica diaria.
A ver, yo me acuerdo que les dije que no la shortearan, porque la estructura era alcista, que tomaran beneficios aquí, pero que ni se les ocurriera shortearla. Yo me acuerdo que sí les dije. ¿Por qué? Miren, porque esto se mantiene sobre el 50% de la estructura. Vale, si yo me voy al mensual, sí, exactamente. Miren, si yo me voy al mensual, yo tengo esta vela desde aquí hasta aquí. Vale, ese es el fractal, ¿verdad? A ver, vamos a ver si lo hice bien. Lo más recto que se pueda. Así. Vale, lo hice a mano alzada y me salió rectecito. Vale, perfecto. A ver, vamos a devolvernos al diario. ¿Qué pasa? Miren dónde se soporta. Como está sobre el 50% de toda esta vela, que esta es la primera vela es la que marca la pauta del activo cuando comienza un activo, ¿verdad? Por lo cual, mientras se mantenga sobre el 50%, que son los 90 centavos, eso no se opera en corto nunca, solo al alza, después de los retrocesos, ¿verdad? Esto es alcista. Si lo hacen un corto, salte ya, porque eso va a reventar al alza. El primer objetivo que tienes ahí es esta zona que está aquí, los 2,47. Bueno, ese sería el objetivo principal. Estamos hablando de un 35% al alza, está bastante bueno. Solo déjenme ver, eso tiene fuerza, si en 4 horas hemos formado divergencia, porque si no, ni se metan. No. Ok, no. En el diario tiene fuerza. A ver, en el diario tiene fuerza, sí, pero en 4 horas ya formamos divergencia, entonces no. Ok, vale. Dijiste que vas en corto en la zona de los 1.7898. Pues estás casi ahí en la zona de entrada. Mira, eso es una divergencia. El problema es de que es probable que no corrija todavía, porque en el diario todavía hay fuerza. Por lo cual aún pueden hacer una manipulación de este bloque de órdenes que está aquí. Pueden hacer una manipulación rompiendo este movimiento al alza antes de sí corregir, ¿verdad? Por lo cual, si vas en corto, yo te aconsejaría que te salgas en cuanto alcances tu precio de entrada, porque básicamente estás ahí a break-even, ¿verdad? Porque esto es una divergencia. Si yo trazo este canal paralelo desde donde comenzó, que es aquí, hasta el máximo que vamos ahora, el 50% lo tenemos en 1.50, ¿verdad? Entonces, desde donde estamos, básicamente el precio puede hacer esto, corregir un poquito, así, y volver a dispararse. Y es altamente probable de que manipulen este bloque que está aquí, ¿verdad? Rompiéndolo, por lo cual todavía no se puede shortear. Me parece que va a ir a tu precio, básicamente ya está en tu precio de venta, salte de ahí, porque eso van a manipularlo a la todavía, le quedaría una alza más antes de corregir, ¿verdad? Si quieren operar eso en corto, yo no lo haría, porque esos tokens son muy, muy volátiles, pero vale, si lo quieren operar en corto, pues esperen la ruptura de ese pool, primeramente, ¿verdad? Maestro, y por ejemplo, definitivamente Solana ya no entrarías, ¿verdad? Ni en una hora. Gráfico de una hora. ¿Cómo dices, verdad? No te escuché bien. Preguntaba que si Solana definitivamente ya se le fue el tren o en un gráfico de una hora se podría entrar. Ah, ok. Solana. Déjame ver. Pues no se ha ido. Mira, sí, en una hora viene un retroceso. Sí. Pero el problema es que la entrada en una hora tú estás en México, ¿verdad? Sí, México. ¿Es qué hora es allá en México ahorita? Creo que es igual, 9 de la noche. Ajá, sí, estamos igual. No te va a dar, o sea, a menos de que te desveles como el búho, porque la entrada te la va a dar en unas 5 horas, estamos hablando de las 2 de la mañana, ¿verdad? En gráfico de una hora. Entonces, básicamente haría esto, un movimiento así, más o menos por esta zona, por los 19,12, y volvería a testear la parte alta. Si se vuelve a quedar aquí, ya es el fin, pues, porque sería un triple techo, ¿verdad? Y ya no subiría más. Lo ideal es que rompiese esta zona para ir a buscar los 19,70 en ese último impulso. Pero la entrada la daría en unas 5 horas, porque apenas va a comenzar el ciclo bajista en el de una hora.
a más temprano medianoche, ¿verdad? Pero no sé si quieres dejar una posición abierta durante la noche, ¿verdad? Ya en 4 horas, ahí donde está, ya en 4 horas eso ya no se puede operar donde está. En todo caso sería modo scalping, vámonos a 15 minutos, si en 1 hora es bajista, en 15 minutos, pues sería básicamente un short, haciendo esto, así, así. Y aquí te metes en corto a operar el último tramo bajista. Porque acuérdate que el movimiento bajista de 1 hora tiene que formar un patrón ABC, ¿sí o no? Así. Entonces la onda C es la que te operarías en 15 minutos. Así. Ok, Master. Muchísimas gracias. Yo quiero que sea diciembre. Yo también, de hecho. Efra, Dime, amigo. porfa, por favor, en acciones podemos ver PLTR. Palantir Technology. Sí, sí. Estoy como Saúl atrapado. Sí, Palantir Technologies. ¿Atrapado dónde? ¿En short o en long? Pues, se me fue. Ah, vas en short, ¿verdad? Sí, en short. Voy. Aló, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho. Gracias. Sí, mira. Es que, mira, Palantir Technology. Bueno, en la mañana te mostré la orden límite que tengo, ¿verdad? Yo la tengo puesta aquí en 14,31. Yo la tengo así, básicamente. Puesta así, ¿verdad? Un poquito más arriba, así. Porque estoy esperando que rompa para irme con el movimiento, ¿verdad? Básicamente así. Vale. El problema es que al entrar en corto aquí, te pasan estas cosas. Fricción. Vale, sí, mira, en la temporalidad diaria, básicamente lo que va a formar para ti Technology es un rango. Básicamente así, mira. Así. Todavía puede subir un poco más, así que te puedes poner algo nervioso. Y el precio va a ser este. Y finalmente va a romper. Vale, pero eso puede tardar, como es un diario, eso puede tardar unos 10 días, unos 7 a 10 días más. Por lo cual va a haber mucha fricción en este punto. El semanal, por supuesto, esto le queda básicamente un mes de bajada todavía, un poco más de un mes de bajada le queda, ¿verdad? Por lo cual, mira, los colores se han cruzado, pero no de manera fuerte, ¿no ves? Por lo cual, esto es altamente probable que vuelva a ponerse por debajo del pullback, porque el pullback nos está diciendo de que no es un cambio fiable, porque no es una ruptura tan fuerte, miren, tímidamente. Por lo cual, altamente probable que se ponga por debajo del pullback, ¿verdad? Aparte que en el diario vemos un legítimo hombro, cabeza a hombro, que no ha formado. Pero va a haber fricción en esta zona porque el ciclo bajista está por concluir y no logró romper. Por lo cual va a tener que pasar otro ciclo alcista formando un rango en esta zona porque el semanal es bajista, ¿verdad? ¿Por qué forma rango aquí? Porque en este ciclo alcista que tuvo, forma un rango. Mira, el rango llega hasta los 16,40 y puede volver a esa zona. ¿Por qué forma un rango aquí? Porque el semanal es bajista. Entonces, al tener desarmonía de ciclos, el diario sube, pero el semanal cae, no va a ningún lado. Son dos fuerzas opuestas que se están jalando hacia sentidos contrarios. Por lo cual, el precio que hace, nada, hace rango. Y va a seguir en rango, ¿verdad? Entonces, en el siguiente ciclo bajista, que comience en el diario, sería el bueno para romper. Así que creo que vamos a tener que esperar otro ciclo más para que eso pueda romper. Yo mantengo mi orden por debajo del soporte, ¿verdad? Para que una vez que rompa, me voy con él, ¿verdad? Pero todavía esto puede inclusive subir hasta los 16,10. Mi consideración es, como te dije, que cerraras la mitad aquí y volvieras a repromediar por esta zona, o inclusive si la puedes hacer un poco más alta para mejorar tu punto promedio de venta, porque básicamente entraste muy abajo, ¿verdad? Entonces, súbelo un poco para que cuando baje y rompa, tú ya te vas en beneficio, ¿verdad? Efra, promediar, o sea, hacer una compra más para promediar arriba. Así Una como venta. en AMD, que pude Correcto. promediar.
Sí, solo que en este caso sería una venta porque va a ser corto. Exacto, una venta, exacto. Sí, porque va a ser corto. Entonces sería ser un promedio de venta, básicamente. El precio está en rango y no va a ir a ningún, no te preocupes que el precio no va a ir a ningún lado porque el semanal está en baja. Entonces esto va a seguir en rango, tranquilo. O sea, de 16, más o menos 16.10, 16.20 es el techo, ¿verdad? Sería un buen punto para promediar una venta ahí y esperando el siguiente ciclo bajista del diario para que se armonice nuevamente el semanal. Si en el siguiente ciclo bajista no rompe, pues ya no, se acabó, ya no hay corto, porque esto no rompió y esto lo que va a hacer es al alza, porque se acabaría el tiempo bajista del semanal y lo que vendría una armonía alcista. Pero eso sería si en todo octubre Palantir no cae. Si durante todo octubre no cae y sigue en rango, entonces se acabó el short. Se acabó. Esto simplemente, este hombro cabeza hombro se deforma y lo que viene es una zona, lo que viene es un alza que rompería este máximo y vamos, subimos, ¿verdad? Pero por el momento esto va a seguir en rango y le falta una armonía bajista más, que es la que debería romper, que es la que estamos esperando. Listo, Efra, muchas gracias. Oye, Master, Efra, ¿el short de Nvidia lo llevas abierto todavía o lo cerraste? ¿Cuál short? De Nvidia. Ah, de Nvidia. Ay, perdón. No, ahí lo tengo todavía. Nvidia. Lo tengo en el otro portafolio, sí. No lo tengo en el que les muestro. Esto va a caer. Esto lo que va a formar en el diario, miren, lo que va a formar en el diario es un rango, ¿verdad? Básicamente esto es así. Eso es un rango de continuación bajista. El vacío que tenemos aquí, este gap, es brutal. Y en el siguiente armonía bajista va a romper. Se las pongo aquí porque tiene que pasar todo este tiempo, porque vamos a comenzar un ciclo alcista en el diario. Por lo cual, si ustedes meten corto ahí donde está, básicamente no van a hacer nada. El precio no va a hacer nada, más bien puede subir un poco, ¿verdad? Por lo cual, a modo scalping de 1 hora, 15 minutos, hay quienes operan scalping en estas empresas, ¿verdad? Serían posiciones en long nada más, alcistas, únicamente porque el diario tiene una posición alcista, por lo cual todo lo que se opere por debajo de 4 horas y 1 hora es alcista, ¿verdad? Ahora, a nivel de estructura, eso es bajista. El semanal tiene una proyección bajista, pendiente negativa en el ADX con direccionalidad bajista. Eso es a la baja. Viene a buscar su pullback que converge con este imbalance que tenemos aquí en el semanal, que converge con el gap del diario, ¿verdad? Eso se va a venir a llenar. Pero lo que va a hacer Nvidia en estos momentos en el diario es meterse, ya hizo la primera caída, ¿verdad? Entonces lo que es un patrón ABC, pues el que ya conocen así, ¿verdad? Entonces la onda B básicamente es una pauta plana, ¿verdad? Esto va a ser un movimiento así, A, B, C y para abajo, así. Esa es la proyección de Nvidia. Entonces ahí completan el patrón A, B y C, se acabó, ¿verdad? Que sería la onda bajista del semanal. Se acabó, entonces shorts para reabrir un corto, de hecho este rango es un poquito más alto, porque aquí tenemos la resistencia, miren, entonces este rango realmente sería ahí, a esta altura. La parte más alta de ese rango la encontramos por los $458. Me parecería que sería una zona para volver a meterse en corto, en lo que se Nvidia 450, 455, 448. Son zonas de corto para Nvidia. Ok. Fíjense que andan causando FOMO por ahí todavía con Nvidia. Escuché que Cathy Wood recomendaba comprar Nvidia y todo eso, pero pues quién sabe si sea cierto. Puro FOMO, ¿no? Sí, pero el problema es donde se los dice. El problema es que se los dicen en un punto cuando la acción va a caer, ¿ya? O sea, yo estoy de claro que sí. O sea, a ver, si lo veo en un mensual, a ver, tú puedes ver bajista eso en un mensual. Tú lo ves bajista. No, tendencia alcista definida, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Vale, ¿qué pasa aquí? Mira, cada vez que Nvidia rompe sus máximos históricos, te hace una bestialidad.
Básicamente aquí tenemos un máximo histórico y cuando se quebró aquí, miren, aquí, cuando se quebró este máximo histórico, aquí, básicamente Nvidia subió un 687%. Cuando rompió este máximo histórico, subió un 343%. ¿Cuánto ha subido desde que rompió este máximo histórico? Por lo menos debería ser un 120, 130%. ¿Vale? ¿Cuánto ha hecho? Lleva un 45% apenas. Por lo menos debería ser un 120. Vale. A Nvidia le falta subir. Pero claro, ahora me dice, ¿por qué vamos a shortear si va a subir? A ver, eso es un mensual. Esto es un mensual. Nosotros estamos shorteando el diario, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el semanal? En el semanal nosotros vamos a ver una onda bajista. Sí, así. Una onda bajista. Así. Compuesta por un patrón ABC del diario que es el que estamos buscando, shortear la onda C para el que no ha entrado, ¿verdad? Bien, en el mensual, ¿qué es lo que vamos a ver? Un rango. En el mensual nosotros vamos a ver una pauta plana de continuación alcista. Así, onda A, onda B, onda C. El pullback se va a acercar a esta zona, va a converger con el precio y vamos. La proyección, por lo menos para Nvidia, después de que se genere toda esta pauta plana, eso es para 2024. Básicamente, dándole un 120%, nos debería mandar a $781 por acción. Me parece que Nvidia tiene potencial para alcanzar entre 900 y $1,000. Es mi proyección, ¿verdad? Para Nvidia. Vale. ¿Se puede quedar corto? Sí, vale. Se puede quedar corto en 700, 750, 800. Pero mi take profit para Nvidia finales son 900 a $1,000. ¿Verdad? Entonces, eso es así. Mira, eso es así. Es alcista, ¿verdad? Ahora, dice, ahora solo como dato curioso, te lo voy a mostrar, como dato curioso, ¿verdad? Los que dicen de que Bitcoin es una burbuja, dicen de que porque es, o es un Ponzi, dicen porque no tiene valor y bla, bla, bla. Vale. O sea, para la gente que dice que Bitcoin no tiene valor, pues de hecho, Bitcoin es el único activo duro real, porque es finito, ¿verdad? Vale, tú ves a Nvidia así, ¿verdad? Con respecto al dólar, porque cuando un activo sube de esta forma, es porque la moneda o el par con el que tú lo estás midiendo se está devaluando. En este caso, el dólar se está degradando a una velocidad bestial. Y estas empresas, como son el corazón de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque es fabricante de microchips, ¿verdad? Toda la robótica e inteligencia artificial, que es básicamente el rumbo al que se va a transformar la sociedad, suben como la espuma porque se está degradando el dinero fiduciario, que es el dólar, ¿verdad? Pero comparémosla con el dinero duro, a ver si es cierto que ha subido lo que dicen o verdaderamente ha hecho un verdaderamente profit, ¿verdad? Y ha superado verdaderamente todas las expectativas. Mirámoslo frente al dinero duro. Vale, vamos a ver si es cierto. Vamos a medirlo frente al Bitcoin. A ver si es cierto que se ha comportado como debe, ¿verdad? Si nosotros lo medimos frente al Bitcoin, en Nvidia, miren la tendencia de Nvidia, si nosotros la medimos frente al Bitcoin, pues frente al dinero duro no tiene nada que hacer. Se mantiene en una tendencia bajista bestial, básicamente. Y esto que Bitcoin está en $26,000. No me imagino cuando Bitcoin rompa máximo, esto se va a ir al suelo, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos una caída desde máximos del 98.96%. Por lo cual, cuando nosotros vemos los activos, como el S&P 500, como el Nasdaq, que han subido como memes, ¿verdad? Y los comparamos contra el dinero duro real, ¿verdad? No tienen nada que hacer, porque no ha habido estímulo en la economía. Por lo cual, si nosotros tuviéramos un dinero duro como Bitcoin, verdaderamente, si el dinero fuera duro realmente, todos los activos se mirarían así. La bolsa, el 90% de los gráficos de la bolsa serían así, porque no hemos tenido crecimiento, hemos tenido una involución económica, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso te muestra la realidad de las cosas, ¿verdad? Porque si tú lo mides frente al dólar, que se degrada rapidísimo, sube como la espuma, ¿verdad? Hasta el meme de turno sube, pero compáralo contra el dinero duro y escaso que Bitcoin, no tiene nada que hacer, ¿verdad? Ahí te lo muestro como dato curioso, para que veas verdaderamente cómo se comportaría la economía o la realidad de nuestra economía, cómo se vería cuando la mides con el dinero duro, ¿verdad?
Ahí te la dejo como curiosidad. Muchas gracias, Master. Oye, Master, ¿ya vieron Solo es, los imbalances? ¿Ya lo vieron eso? ¿O es en otra sesión? No, solo los he mencionado, no los he enseñado como tal, lo que son. Miren, los imbalances, bueno, vamos a verlo rápido, pues. A ver, los imbalances. Vamos a verlo con Bitcoin. A ver, Graphical día. A ver, ¿qué es esto? A ver qué pasa. Ah, es que lo estoy viendo frente al euro. Ah, a ver, ¿verdad? Que estoy donde no es. BTC, USD. Ahí vamos a ver. Vamos a verlo rápido para terminar, pues, lo que son los imbalances. A ver qué le pasó a esto. No quiere cambiar ahora. Ahora sí. Bien. Miren, vamos a verlo rápido. ¿Qué son los imbalances? Miren, los imbalances están compuestos por tres velas, ¿verdad? Eso es un FVG. Están compuestos por tres velas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres? ¿Cómo se tienen que comportar esas tres velas? Vale. A ver. Si nosotros tenemos una vela alcista, así, por ejemplo, así. Una vela, tiene que ser una vela grande, principalmente. Una vela grande como básicamente esta o esta. O estas velas son las que suelen dejar vacíos enormes, ¿verdad? Vale. Una vela grande y el imbalance se mide con la vela, digamos, la vela anterior, ¿verdad? Que estaría por este punto, así, ¿verdad? Y la vela siguiente que estaría aquí, más o menos así, ¿verdad? Vale, entonces, si nosotros tomamos en cuenta, ¿vale? Que esto tendría un que esto tendría un mechacito más o menos así, ¿verdad? Vamos a verla así, así como una candelita. Vamos a hacer así bien para que lo entiendan, pues. ¿Verdad? Sería así. Y esto. Aquí. Aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo. Así. Vale, esa sería la siguiente vela. Vale, este sería el mechazo y este sería este mechazo. Entonces, miren, los algoritmos de trading, básicamente porque saben de que el 80% del trading a nivel global, sea de cripto, de acciones, ETF, inclusive commodity, inclusive alimentos, se tradea por algoritmos, ¿verdad? Son bots básicamente que compran y venden a alta frecuencia órdenes, colocan órdenes, las ejecutan, ¿verdad? Y también operan noticias. Hay algoritmos que están diseñados únicamente para operar noticias del corto plazo, ¿verdad? Que son los que te sacan a velita cuando habla Powell o cuando sale un dato de IPC, ¿vale? Son algoritmos que te operan noticias y hay algoritmos también que te compran y venden activos a velocidad, a hipervelocidad, ¿verdad? Y te generan estos grandes movimientos alcistas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando se genera un movimiento alcista potente y se generan estas velas así, básicamente, ¿verdad? Entonces los algoritmos tienen que tratar de llenar ese cuerpo de vela, incluyendo el mechazo, ¿verdad? Si el mechazo, básicamente, si estos mechazos se quedan cortos y no rellenan todo el 100% de la vela, ¿verdad? Se crea un vacío. En este caso, ¿dónde estaría el vacío? Comenzaría desde el cierre de esta mecha, ¿verdad? Hasta el inicio de esta mecha. Entonces, eso se considera un imbalance, ¿verdad? Eso es un FVG o imbalance, ¿verdad? ¿Por qué se le llama imbalance? Porque nos dice de que si quedan esos huecos ahí donde no se negoció, porque no dio tiempo, porque el algoritmo trayó tan rápido que no dio tiempo de ejecutar órdenes, por lo cual hay un vacío. Los algoritmos básicamente no pueden dejar huecos en el precio, porque en su código matemático, ¿verdad? Les impide dejar huecos en el precio. Tienen que tratar de llenar los máximos huecos que se puedan. No siempre se llenan todos, pero por lo menos el 70 al 80% de los huecos que hay en la gráfica deben rellenarse. Ok, entonces un imbalance se crea cuando no tenemos negociación en esa vela, no tenemos mechas que lo cubran. Si esta mecha, si esta mecha hace esto así, hubiera hecho esto, y esta vela, por ejemplo, tuviera una mecha chiquitita, ¿verdad? Tú ves esta rambel elefante, pero aquí no hay un imbalance, porque esta mecha cubre toda
este cuerpo. Y el siguiente 80% restante lo cubre este cuerpo de vela. Por lo cual, esto nos dice de que el precio está perfectamente balanceado, ¿verdad? Así queda más o menos así. Entonces nos dice que el precio ahí está completamente balanceado, ¿verdad? Y el algoritmo no tiene necesidad de ir a llenar ningún hueco, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los imbalances? Cuando nosotros tenemos un imbalance, ¿verdad? Así, que sería más o menos todo este hueco así, ¿verdad? Desde el inicio de esta mecha al final de esta mecha, ¿verdad? Los imbalances pueden actuar como soporte, pueden actuar como resistencia o pueden actuar básicamente como un imán que atraen el precio para ir a rellenar este vacío. Por lo cual, cuando nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una caída brutal, como vamos a poner esta vela en rojo, ¿verdad? Así, vamos a quitar esto. Y vale, tenemos la siguiente velita aquí, ¿vale? Que empieza a recuperarse, ¿verdad? Y esta dejó un mechacito así. Vale, entonces el imbalance sería completo aquí. Y que la otra vela que venía cayendo en rojo no dejó mecha, simplemente cerró con un cuerpo completo, así, ¿verdad? Y el activo viene cayendo a pura vela roja, ¿verdad? Y aquí se detiene, ¿vale? Y genera una mecha de absorción, aquí, ¿vale? Y aquí tenemos un volumen de parada y lo que quieran. Todo este vacío que se generó aquí, es altamente probable que el precio lo vaya a llenar, ¿verdad? Por lo cual, si nosotros vemos un volumen de parada, ¿verdad? Con una vela verde que se detiene después de una gran caída y vemos un gran vacío que nos deja, el precio es muy probablemente que empiece a hacer esto. Si el precio hace esto, ¿verdad? Y empieza a perder volumen, lo que va a hacer es ir a rellenar ese vacío. Y boom, comienza un movimiento hacia alcista, porque lo muy probablemente va a ir a llenar ese vacío, ¿verdad? Vale. Si nosotros, por el contrario, sale la velita verde, pero no vemos un volumen de parada, simplemente vemos un volumen normal, entonces lo probable es que el precio haga esto. Venga a buscar este vacío, pero lo ocupe como resistencia para continuar su caída, ¿verdad? Básicamente sería así. El volumen te dice muchísimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la gráfica, vamos a verlo a la gráfica. Miren Bitcoin desde que subió. Miren. Por ejemplo, por la parte baja, tenemos un montón de huecos. En la temporalidad diaria, nosotros tenemos un montón de huecos en Bitcoin que no se han ido a llenar. ¿Se van a llenar? No lo sé, ¿verdad? Pero aquí tenemos uno, miren, esta vela no se negoció nada, ¿verdad? Eso es un vacío, lo tenemos ahí, miren. Esta otra vela comienza desde este cierre de mecha hasta el siguiente cierre de vela, todo esto es un vacío. Entonces, básicamente todas estas velas dejaron un vacío. En el semanal, por eso vemos un gran vacío, hasta aquí, hasta el cierre de esta mecha que tenemos aquí. Y aquí tenemos un último vacío que ya se ha ido a llenar parcialmente con este mechazo, pero también seguimos teniendo un vacío aquí. Bueno, ya se llenó en parte, por eso este vacío ya se llenó aquí, por lo cual este vacío que tenemos aquí ya se llenó en parte también aquí. Pero todavía falta rellenar este trozo. Vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vale, aún tenemos estos huecos y el último hueco está por la zona de los $17,700. Vale. En el semanal nosotros vemos una sola vela que no se ha llenado, que es todo ese hueco que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vale, cuando el precio sube aquí, miren el gran hueco que deja aquí. Aquí deja un imbalance, miren. Esta mechita solamente cubre un pedacito de esta vela y esta vela con cuerpo cerró, ni siquiera cerró el 50%, por lo cual esto se convierte en un vacío. Que el precio llena, miren, lo llena por completo, inclusive rompe, ¿verdad? Después aquí se genera otro vacío, miren, aquí se genera otro vacío, aquí, miren, en esta vela roja, vale, llena. Vemos el volumen, ojo, miren, ¿qué pasa con el volumen? Miren, empieza aquí a haber un volumen de frenado más alto que el resto, ¿verdad? Con absorción y viene una velita blanca después, ¿verdad? Eso nos dice que vamos a ir a llenar todo este vacío, al menos a llenar el vacío, ¿verdad? Vale. Como teníamos también un pullback que no se cruzó, nos sospechamos de que podría ir al alza, porque también teníamos otro vacío por la parte alta. Aquí, miren, aquí. Toda esta zona de aquí era vacío y lo fue a llenar también, ¿verdad? Y básicamente esta vela también genera vacíos, ¿verdad? Está en $21,000, tenemos este vacío aquí, tenemos este vacío aquí en los $23,000 que no se ha llenado. Y todo este vacío que tenemos aquí ya se llenó, básicamente aquí ya se llenó por completo. Pero tenemos estos huecos todavía en la temporalidad diaria, en los $23,000 y $21,000. Hay muchos huecos por la parte baja en Bitcoin, ¿verdad?
que siguen siendo una amenaza, siguen siendo un peligro todavía, ¿verdad? Pero hay que ver básicamente cuántos de esos huecos se van a ir a llenar. Si se genera un evento de crédito, por lo que les mostré los bonos, básicamente se podría venir un flash crash, como les mencioné, y que venga a rellenar todos estos vacíos que están por la parte baja. Por lo menos rellenar gran parte de estos vacíos, ¿verdad? Y no dejar cuotas pendientes, porque eso es algo peligroso para el activo, dejar huecos, ¿verdad? Porque se generan grandes caídas en un futuro. Entonces, rellenar esos huecos con un spike fuerte de volatilidad sería bastante sano en Bitcoin, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzar un movimiento alcista que venga a rellenar este imbalance que tiene la temporalidad semanal, sería básicamente. A ver. Creo que está en la semanal, si no me equivoco. Ahí está, miren, ahí está el vacío en la semanal. Eso está en $37,000. Pero antes debería terminar de rellenar este vacío que generó aquí. Entonces, los imbalances son zonas de hueco donde la vela no tiene ninguna cotización como esta. Miren, esta mecha rellenó parte de este vacío, pero básicamente todavía nos queda toda esta zona por rellenar. Y eso está en 17,200, la última zona, ¿verdad? Tenemos todavía todo este vacío que no se terminaba de rellenar. Pero el que yo pienso que se va a rellenar es este que hace falta. Este. Todavía tenemos este vacío porque esta mecha ya rellenó gran parte de este vacío. Pero todavía queda esta zona de vacío por rellenar, que es un imbalance. Entonces el precio no está balanceado en esa parte. Sería sano, inclusive, sería muy bueno, que Bitcoin lanzase un mechazo como este que está aquí, así, un flash crash rápido, ¡pum! La vela queda con absorción y a partir de ahí acumular y vamos a rellenar el siguiente vacío. ¿Verdad? Eso sería súper sano, de hecho, en Bitcoin. Y muy posible que pase. Entonces, así se forman los imbalances, ¿verdad? Porque todo el trading es algorítmico, básicamente. Ya el 80% del trading a nivel global lo hacen programas automatizados, ¿verdad? Inclusive hay programas que operan noticias, como les digo. Entonces, pasan esas cosas, ¿verdad? Entonces, así se forman esos imbalances. No sé si se quedó claro. Sí, maestra, pues nomás es de darle otra repasadita, pero sí, el concepto está clarísimo y muy bien explicado. Muchas gracias. Gusto, amigo. Bien, si nadie más tiene preguntas, entonces pues lo dejaríamos aquí, ¿verdad? Efra, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Saludos, gracias por la explicación. Oye, Efra, este caso de los imbalances en el esquema de, como bien dijiste, es una atracción, el precio va a llegar ahí tarde o temprano. Esto se genera cuando las mechas, es más bien la pregunta ¿es normal que el precio sí regrese cuando se trata de mechas largas o no? ¿O en qué temporalidad tú recomiendas, por ejemplo, para el scalping operar esas imbalances? Tú dices que estas mechas como esta. Sí, más bien las velas, perdón, las velas que generan esos imbalances. Sí, las velas grandes, básicamente son las que generan esos imbalances. Sí, digamos, en este caso, en Bitcoin, como tenemos dos vacíos por la parte baja, pues sí, o sea, siempre está la amenaza realmente, porque lamentablemente dejamos un vacío aquí, siempre está la amenaza que pase lo peor, ¿verdad? Y se vaya de nuevo a zonas de $17,000. Y se acabó el rally navideño que nosotros esperábamos, ¿verdad? En ese caso, se acabaría el rally navideño, ¿vale? No siempre deben ir a llenarse, como les digo, no siempre se llenan todos los huecos, ¿verdad? Porque inclusive quedó un gap, como les digo, en la CME en $9,800, que nunca se fue a llenar, ¿verdad? Y está ahí ese gap todavía. Y hay mucha gente que todavía tiene órdenes de compra en 9,800, ¿verdad? Con la esperanza de que algún día vaya a rellenar ese hueco en 9,800 Bitcoin, ¿verdad? Vale. Si pasará o no, no sé, la verdad. No sé qué evento grave en el mundo tendría que pasar para que Bitcoin cayese a 9,800. Pero bueno, no sería algo lindo, verdaderamente, no porque Bitcoin caiga, no, porque sería un precio lindo de compra, sino que el mundo ardería, básicamente, porque significaría que algo grave pasó para que Bitcoin cayese a estas zonas. Así que mucho cuidado con lo que mucha gente desea, porque no saben lo que pasaría en un escenario como ese, ¿verdad?
Pero bueno, pero zonas al menos zonas de $17,000, pues le doy un 10% de probabilidad que venga a llenar este vacío. Pero sí le doy una alta probabilidad de que venga a llenar este vacío, ¿verdad? Entonces, tu pregunta es, si tú tienes un vacío, digamos, este vacío ya le queda más o menos hasta aquí, porque ya cerró toda esta gran parte. Tu pregunta es, si esos imbalances que se forman en una temporalidad alta, tú te vas a una temporalidad inferior para operarlo. Esa es tu pregunta. Sí, sí, correcto. Sí, o sea, al final sí, los imbalances, creo que por lo que bien explicas, Efra, son imanes en donde el precio va a llegar, entonces eso nos ayuda Ok. a detonar y a Por entender que ejemplo, miren, ¿se acuerdan va a que hoy en la llegar. mañana, que Bitcoin cayó, se desplomó? ¿Se acuerdan que yo les dije que Bitcoin iba a volver a subir a 26,500? ¿Verdad que sí les dije? Vale. ¿Por qué? Porque esta vela generó un vacío. Cuando esta vela cerró así, vale, aquí hay un vacío. Dije, vale, aquí está. Miren los precios. ¿Verdad? ¿Cómo? Vale. Desde el cierre de esta mecha que tenemos aquí a esta mechita que estamos aquí, toda esta zona media de la vela está hueca. Esto no existía en la mañana. Entonces yo les dije, vale, vemos el volumen. Uf, miren aquí. Miren aquí distribuyeron y aquí salió una vela roja que vale. Bueno, esta vela de aquí empieza a perder volumen con el precio en rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, cuando yo veo esto, que el precio se empieza a meter así en un ranguito, ¿verdad? Con pérdida de volumen, lo ven ahí, miren cómo desciende el volumen en rango, eso es una clara señal de las intenciones de que van a subir el precio. ¿Por qué? Porque el precio cae y pierde volumen, por lo cual nos dice de que el trader profesional ya se fue, ¿verdad? Y con un gran hueco por la parte alta. Básicamente esto es un imán, exactamente. Este es un imán así. Este es un imán que básicamente va a rellenarlo. Esto sería, a ver si te lo pongo, pues básicamente, bueno, vale. Aquí está. Voy a poner el dibujito. Ahí está. Ese es un imán así, ¿verdad? Y se me ocultó, se fue. Vale. Donde el precio va a ir a rellenarlo así. ¿Verdad? Entonces, eso es un imán que el precio lo atrae. Entonces, lo que hacen los bots de alta frecuencia es ir a rellenar ese vacío porque el precio está imbalanceado, ¿verdad? Entonces yo les dije, el precio va a volver a subir a 26,500 porque la parte alta de ese balance estaba en 26,548. Por eso les dije, Bitcoin va a volver a subir a 26,548, más o menos. Bueno, 26,500 fue lo que les dije, 26,500, ¿verdad? Y cuando estuviéramos ahí en 26,500, que no entraran en FOMO. Cuidado, ¿verdad? Que entrar en FOMO en 26,500. Ahora ya ven el resultado, ¿lo ven? Miren. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos lo que los bots de alta frecuencia están haciendo en la gráfica, nosotros no necesitamos casi que indicadores. Simplemente con volumen y lo que los bots hacen en el precio, porque como los algoritmos de trading son programas matemáticos, ¿verdad? Su código son algoritmos, o sea, son ecuaciones matemáticas. Entonces se rigen por patrones. Entonces, cuando tú aprendes a ver los patrones en la gráfica, tú no necesitas de indicadores porque estás viendo lo que están haciendo. Es más fácil medir lo que hace un bot que lo que va a hacer un ser humano, porque un ser humano sí es impredecible, ¿no? El trading hecho por humanos es impredecible, ¿verdad? Pero el trading hecho por algoritmos es más fácil porque ellos usan patrones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos estos huecos, es casi seguro que se vaya a llenar, ¿verdad? Entonces, pues básicamente nos dice que se venía un alza nuevamente en Bitcoin. Ya cerraron todo el vacío, ya no existe, miren, ya lo cerraron. Ahora el precio puede continuar su rumbo bajista. ¿Que va a caer ahorita? Pues no creo que caiga todavía. Pero ya cerraron el hueco. Entonces es altamente probable que lo que haga el precio es esto. Se mantenga en un ranguito más, haga un último intento y para mañana sí, ya vendría la caída, ¿verdad? Pero al menos en una hora pues ya no hay cuentas pendientes. En 4 horas básicamente solo tenemos el vacío aquí, ¿lo ven? Voy a quitar el punto, solo tenemos este vacío aquí en los 26,800, dudo mucho que lo vaya a llenar, ¿verdad? Ya lo llenó parcialmente aquí, pero le queda todavía un espacio, esta vela por llenar, pero tenemos otro imbalance aquí, muy grande, miren, en los 25,500, que ese es el próximo a llenar, y es el que se está preparando para liquidar, ¿verdad? Y posiblemente mañana ya comencemos
una nueva bajada en Bitcoin, ¿verdad? Básicamente para mañana así, que debería venir a llenar este hueco que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces es fácil verlo, los algoritmos, ver lo que hacen básicamente. Cuando tú aprendes a ver lo que hacen los algoritmos, no necesitas de esto. Simplemente lo utilizas para ver si hay divergencia, para ver si quizás el ADX, para ver si tiene fuerza, aunque lo ves con las velas, verdaderamente si tiene fuerza, ¿verdad? Pero básicamente sirven para eso. Yo simplemente utilizo el Squeeze Momentum para ver la divergencia, es todo, pero básicamente yo opero así, con la gráfica limpia, viendo qué hacen los algoritmos en la gráfica y el volumen, que me ayuda muchísimo a ver cuándo están acumulando y cuándo están distribuyendo. Se ve bastante fácil, de hecho, ya verlo con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Ya son las 9:43 aquí. Ya llevamos 2 horas. Creo que abarcamos bastantes cosas. Ok, Master. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fran. Dime, Vicky. Muchas gracias. Dale. ¿Y vas a decir algo, Una Vicky? excelente noche. No, que gracias. Ah, Muy bueno. ok. Perfecto, entonces buenas noches. Y pues son las 9:43, todavía voy a estar en el chat, pero vale, ya creo que por hoy es suficiente, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo más live en otros días para ver otros temas, ¿verdad? Interesantes. Una excelente noche, Efra. Gracias. Buenas noches, chicos, y descansen, ¿verdad? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hello.